Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estarás viéndome. Si estás acá en el vivo, en Argentina, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un vivo, como todos los jueves 22:30, donde vamos a hablar de un tema muy interesante. Niñeces travestis trans. No sé si alguna vez escuchaste hablar del tema, si escuchaste alguna historia, pero estoy seguro que te va a ayudar a entender algunas cuestiones que tal vez hasta ahora no las pensaste. Yo siempre digo que a mí las personas que me ayudaron a entender qué era el género fueron justamente las personas trans. Amigos, amigas, muchos pacientes que en algún momento yo hice los psicodiagnósticos que necesitaban, entonces en ese momento tuve la oportunidad de conocer muchas experiencias de vida y son las experiencias que me ayudaron a entender el concepto de género. Incluso las primeras investigadoras del concepto de género fueron feministas que lo tomaron de la experiencia de les trans, ¿no? Vamos a ver quiénes están por ahí. Bueno, hola a todos. Bueno, de invitada hoy tenemos a Gabriela Mancilla, que nos va a contar su experiencia, que estoy seguro que cuando la escuchen, yo creo que lo más importante de estas experiencias, cuando nos las cuentan en primera persona, es que podemos humanizar las experiencias, porque si no, en la teoría, en la lectura, en lo que te pueden contar en tercera persona es muy diferente. Y por eso hoy les puedo asegurar que van a entender muchas cosas que hasta ahora no entendían o van a poder entenderlo de otra manera y va a ser muy enriquecedor para todos y todas. Hola Andrés, hola a todos, a todas. Bueno, voy a ir saludando uno por uno a los que se conectan porque si no es muy aburrido para todos, pero sé que están ahí. Gracias por estar, por compartir. Bueno, Gabriela ya recién me avisó que se va a conectar, así que vamos a esperarla. ¿Cómo andan ustedes? Yo un poco desaparecido de las redes porque estoy con mucho trabajo. A esta hora ya estoy muerto. Por eso el vivo lo puse 10:30 para acostarme. Hay que acostarse temprano. Uno de los mejores hábitos para tener una buena calidad de vida sexual es acostarse temprano. Ahí está. Bueno, hoy voy a buscar tu solicitud, Gaby. ¿Me la mandaste? O si no te la mando yo, a ver, para que... Ahí te busco y te la mando. Se me perdió. Ya la encuentro, Tengan un poco de paciencia, que hay muchos comentarios, entonces no me aparecen las solicitudes. Ya está Gabriela conectada, acá. Te mando invitación yo a vos. Ahí te la mandé. A que Libres Infancias nos acepten. Conectando. ¡Hola! ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, contenta de verte, de charlar Sí, con vos, sí, después de tanto tiempo. mucho tiempo. Tenía ganas hace un montón de hablar con vos. Te escuché una vez, te escuché, la última vez que te escuché fue después de una obra de Siete Colores de Diversidad, donde vos charlaste un rato con Daniela. Y bueno, y como siempre, escucharte está buenísimo porque nos ayuda a pensar, a humanizar algunas situaciones, ¿no? Que a veces las podemos leer, las podemos escuchar, pero nos llega muy diferente cuando la escuchamos en primera persona y de la manera en que vos la contás, que bueno, me parece que presentarte, no sé si, obviamente habrá mucha gente del otro lado que no te conoce, ¿no? Ella es, Ujú. bueno, ella es Gabriela Mancilla, es la autora de este libro donde cuenta parte de su historia de vida, ¿no? Y yo hoy cuando hablábamos por teléfono te contaba que yo el libro lo tenía hace un montón de tiempo, yo sabía tu historia porque te había escuchado a vos, pero no había leído el libro. Entonces esta semana lo agarré y cuando lo empecé a leer,
Desde el principio, que ya hay unas palabras de César Sigluti, que ya, bueno, ya cuando lo empecé a leer, es como que me emocioné de leerlo a César. Y después, a medida que iba leyendo la historia, iba recordando cosas que, ahora vos vas a contar algo, pero bueno, Valeria fue una terapeuta, Valeria Paván, que a vos te acompañó en este proceso, y bueno, que ella es coordinadora del área de salud del Hacha, y en ese momento en el que ella te acompañaba a vos, yo estaba en el área de salud del Hacha, y ella nos iba contando que vos estabas escribiendo el libro y un poco cómo iba haciendo el proceso. Entonces, a mí me retrotrajo a todo ese momento y fue como muy emocionante leerte, porque aparte, bueno, por la forma en que vos lo contás también, ¿no? Pero nadie mejor que vos para contarnos qué es lo que te tocó en la vida, ¿no? Porque me parece que a veces uno intenta buscar como aprendizajes o cosas que nos den sentido a la vida, como, no sé, lejos. Y creo que la vida se ocupa de ponernos con situaciones que son desafíos que hacen que de alguna manera nuestra vida tenga sentido, ¿no? Y a vos algo de eso te pasó y estaría buenísimo que nos lo cuentes. Yo creo que esta revolución que armó Luana no tiene más que ver que con el amor que le falta a la humanidad, venir a interpelar no solo a su familia, sino a la sociedad. Luanita es una niña trans, no estuvo conforme ni se sintió cómoda con el género que se le asignó al nacer en base a su genitalidad. Es una niña que tiene pene, es una niña trans, y a partir de esto que vos estás contando sucedió en el año 2011, o sea, muchísimo tiempo atrás. Y la verdad es que asumir o hacerse cargo de esta situación, Luanita tiene un hermano mellizo, y empezar a transitar, el acompañar a Lulú sin ninguna herramienta, porque no existía en esa época absolutamente nada que hablara sobre la infancia travesti y trans acá en Argentina, no solamente fue difícil, yo creo que fue muy necesario. Iniciamos un camino que lo venían empujando todas las trabas, todo el colectivo travesti trans, porque hay historia travesti trans acá en Argentina, pero quizás no se había hablado o no había habido una familia que acompañara a una niña, y llegamos obviamente desesperadas a la comunidad homosexual argentina, donde Valeria Paván nos dijo que era una niña trans y me dijo, déjala ser. Y en ese déjala ser empezó a transformarse nuestro mundo alrededor, y sin darnos cuenta empezamos a transformar al mundo nosotras también, ¿no? Con este amor que le faltó a las historias del colectivo travesti trans, el amor de familia, el amor de mamá. Vos hasta que esto te pasó en tu vida, ¿qué información tenías de esta posible situación? De que un hijo Nada, o un hije pueda... Nada, no lo había, porque absolutamente nada, no. estaba la mayoría, ¿no? Que no había información. No es como ahora que, afortunadamente, porque las cosas cambiaron mucho, hay mucha gente que nos puede estar escuchando y que si en algún momento le pasa, o por lo menos tiene a dónde ir a buscar información. Vos no tenías nada de información y lo primero que pensaste, lo primero que observaste, lo primero que te pasó, ¿qué fue? Y yo veía que había muchísima frustración y angustia en Luanita cuando pudo empezar a expresarlo con palabras, y me dijo, yo nena, no soy ese niño que vos estás esperando, pero solamente me pudo decir yo nena, y con antelación tenía un montón de situaciones que daban señales de que había una disconformidad con el juego, con cómo un niño, una niña de 2 años, 3 años puede decirte, no te va a decir, no estoy conforme con el género que se me asignó al nacer, por mis genitales entonces soy una niña o un niño o una niñez trans. No, lo va a expresar como pueda. Y dentro de toda esta angustia, llanto, tenía que ver con no estar conforme, con que no la estaba viendo, la estaba escuchando, pero no estaba entendiendo. Y en realidad yo creo que antes de decirme que era una nena, me dijo no soy varón. Y en este no soy varón tiene que ver con lo que yo deposité en ella y lo que depositamos las personas adultas cuando una niñez tiene pene o cuando una niñez tiene vulva. Lo que Luana me vino a enseñar a mí es que los genitales no definen la identidad de las personas, ¿no? Que una persona es más allá
de la corporalidad, que el género se construye, se autopercibe, que vale el sentir, quién soy, cómo me diferencio, pero qué pasa en este mundo que está dividido en dos y que no tenemos ninguna otra manera de expresar lo que, más allá de lo que está impuesto. Bueno, si no sos nena, sos varón, si no sos varón, sos nena, y tiene que ver con esto, ¿no? Con lo impuesto, con los mandatos, con la cultura que se sostiene, con la educación biologicista, binaria. ¿Y qué pasa con las personas, las niñeces que vienen a desobedecer? Lo que el mundo adulto está esperando. Y bueno, inmediatamente no tiene que ver con esa niñez, tiene que ver con el mundo adulto. Y en este caso tenía que ver conmigo, con lo que yo había depositado en Luana, lo que a mí se me había enseñado y educado, y este mundo estaba preparado para que Luanita respondiera a estos mandatos. Y me dijo, yo, nena. Y ahí empezar a buscar donde no había y a crear lo que no estaba. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el único motor que llevó adelante toda esta lucha, esta historia, nuestra historia, que es con el amor. El amor que me impulsó a hacer todo lo que hice. ¿Cuáles fueron los primeros obstáculos que te encontraste vos cuando te diste cuenta que... Porque bueno, no es que te diste cuenta que tu hija, en ese momento te diste cuenta que tu hijo no era lo que vos esperabas en su momento, ¿no? Lo que vos esperabas, lo que un padre habitualmente espera de su hijo, no era lo que Luana expresaba. Y ahí No. te fuiste Y el con... mayor obstáculo, primero fue el progenitor. Primero, el mayor obstáculo fui yo también. En este, no, vos no podés, no, vos no sos. ¿Cómo me vas a decir que sos una nena? Vos tenés pene. ¿Qué sabía yo del género? ¿Qué podía entender de la identidad? ¿Qué podía entender del colectivo travesti trans? No había absolutamente nada. Y el mayor obstáculo de Luana fui yo, fue su progenitor, fue todo el núcleo familiar. Obviamente después las instituciones a socializar, que tiene que ver con la escuela, porque cuando Luana me dice, yo, nena, Luana tenía 2 años nada más, ni siquiera estaba yendo al jardín en ese momento. Y a mí me llevó desde los 2 años hasta los 4, sí. No, que quiero aclarar algo, porque alguien pregunta, yo te pregunté cuando tu hijo, pero te pregunté cuando tu hijo, porque vos cuando nació Luana, en tu Sí, cabeza había nacido. yo te entendí. No, pero como alguien lo comentó, yo a veces no me engancho, pero sé que es con buena onda que lo ponen. Pero lo aclaro por eso, porque vos, cuando nació, vos en tu cabeza había nacido tu hijo. Y después, igual Claro, después te claro, voy a yo te preguntar entendí. si para vos hubo como un segundo nacimiento, ¿no? En algún momento en que tuviste que volver a parir a lo que realmente Luana era. Vos sabés que eso a mí no me pasó, no, y también me lo han preguntado muchas veces con el tema del DNI, si Luanita a partir del DNI volvió a nacer, o si a partir de su nombre. No lo vivimos en ningún momento como un nuevo nacimiento, porque siempre fue, o sea, siempre estuvo ahí, siempre, eran mis expectativas y era mi falta de información. Esto de creer que tenía un hijo y que debía de responder, yo te entendí lo que vos quisiste decir. Y en realidad no, era una niña trans que estaba esperando ser escuchada, ser reconocida, ser abrazada, y el mayor obstáculo, como te decía, tiene que ver con la cultura, con este mundo, y a mí me llevó 2 años de mi vida, que no son míos, sino de la vida de Luana, poder entender, hasta que pude ver un documental que hablaban de una niña transgénero de Estados Unidos, y hasta que llegué a la licenciada Valeria Pavani, que me lo confirmó y me dijo, es una niña trans, déjala ser. Pero esos 2 años los padeció Luana, los perdió Luana, o sea, ese abrazo que estaba, pero realmente estábamos buscando que nos confirmara algo que Luanita venía confirmando. O sea, yo creo que lo más importante es que podamos rescatar de estas historias, porque no es solamente la de Luana, sino que son las historias de todo el colectivo travesti trans y de todas las niñeces y adolescencias trans travestis que hoy están por lo menos en la Asociación Civil Infancias Libres. Es la escucha, ¿y qué hacemos con lo que estamos escuchando? Porque Luana lo pudo decir, quizás otras niñeces no lo puedan decir. ¿Qué entendemos por género? ¿Qué entendemos o qué lugar le damos a la genitalidad? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotras, las personas adultas,
con una niña que te viene a decir lo que te está diciendo, con un niño que no responde a los mandatos, con los estereotipos de género a los cuales esperamos que respondan, con los roles de género, porque si no, sacando las infancias travestis y trans, todas las infancias están subordinadas al deseo y al mandato de la persona adulta y al mandato de esta sociedad, porque un niño no puede jugar con una muñeca, porque una niña no puede jugar al fútbol, porque si no el niño es puto, porque si no la niña es machona. Y mucho más allá está todo lo complejo que tiene que ver con la identidad. Entonces, cuando una niñez se manifiesta de esta manera y te lo dice, porque nadie puede decir qué siente la persona más que la persona misma, se subestima la edad, se subestima lo que siente, se subestima si puede, si no puede, si está bien, si se va a arrepentir, qué hacemos. Y nos llenamos de miedo y nos llenamos de prejuicios y inmediatamente reprimimos. Yo no sé si es por desconocimiento o por intención, pero se reprime. Y una infancia que empieza a ser reprimida, controlada, castigada, violentada, que es abusada, porque cometemos como personas adultas un montón de abusos frente a las niñeces, ya con el simple hecho de no escuchar, de intentar corregir, domesticar, adoctrinar, por más que sea con amor. Ese amor es egoísta, ese amor que tiene que ver con el amor propio más que con el amor hacia nuestros hijos, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos de acompañar, de ayudar, de que tengan una vida digna. Yo creo que ¿Vos, tiene que ver con eso. vos crees que hoy es mucho más fácil para una familia que hace 10 años o que todavía falta muchísimo? Primero considero que falta muchísimo, pero enormemente, hay una distancia enorme a que nuestros hijos tengan la dignidad y los derechos que les corresponden, hay una distancia enorme, falta mucho. Pero yo no sé si es más fácil, porque cada persona, cada familia lo va a vivir de la manera que pueda y lo va a transitar de la manera que pueda. Sí, estoy segura que hay más información, eso totalmente. ¿Por qué? Porque con Luana abrimos un camino, hay una puerta abierta desde hace 11 años y desde la visibilidad del DNI de Luana, que fue el primer DNI en el mundo, sin haber pasado por una instancia judicial en el año 2013. Desde 2013 para acá hay 7 años de activismo, hay 7 años de visibilidad, de campañas, de libros, de creación constante y de multiplicación constante, porque no hemos parado, yo no he parado en estos 7 años y quizás soy una familia que está pasando por esta situación, puede googlear, mirá lo que te digo, ¿no? Cuando yo googleé no había nada, pero ahora vos podés googlear qué le pasa a tu hija, a tu hijo, a tu hija, qué es una infancia trans. No ha parado tampoco el colectivo travesti trans de seguir trabajando, impulsando, exigiendo. Entonces es como que se unen las fuerzas y está ese eslabón que faltaba en esa historia, que es la niñez, que es la infancia, que es lo que nos está pasando. Y en esta edad que nuestra estadística, hicimos desde Infancias Libres, la primera estadística, el primer relevamiento a nivel nacional sobre 100 experiencias de niñeces travestis y trans, y arroja un dato importantísimo que es que la manifestación de la disconformidad con el género asignado es entre el año y los 5 años. Entonces, entre esa edad, es la edad promedio en que cualquier niñez empieza a manifestarse, nombrarse, a diferenciarse, vos lo sabrás más que yo. Entonces, no tiene que ver con que es trans, sino que tiene que ver con que te está diciendo quién es y está construyendo esta identidad que no es fija, sino que se va a ir construyendo a lo largo de toda su vida. El tema es que no ha cambiado la manera, sino que hoy quizás la familia tiene más herramientas. Hemos llegado a muchísimas escuelas, hemos llegado a muchísimos institutos de formación docente, hemos llegado a muchísimos lugares con toda la bibliografía, y entonces hoy quizás haya un poco más de materiales y un poco más de información. No quiere decir que sea más fácil. ¿Por qué? Porque tenés que salir a batallar igual con esta expectativa de vida de 35 años, con el índice de suicidio del 40%, con esta educación biologicista, con las violencias, con los travesticidios y transfemicidios sociales, con los crímenes de odio.
y con todo el prejuicio de una sociedad. ¿Por qué crees que a algunas personas les cuesta tanto poder entenderlo como humanizar la situación, ¿no? Y entender que no todos podemos sentir o pensar de la misma manera y que el género es una construcción y que no siempre coincide con lo que el otro espera de uno? ¿Por qué crees que hay a veces como tanto odio frente a esa situación, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de transfobia, viste que en realidad muchas veces dicen, no es una fobia, Hablemos de transodio, claro. totalmente, ¿Por qué crees totalmente. que No tanto? sé, y Y yo la- creo que la resistencia, hay muchos espacios conservadores, la colonización, toda la historia que tiene la humanidad te lleva exactamente a esto. Y si vos te salís de ese supuesto camino o te salís de esas categorías asignadas, y bueno, hay un sistema opresor que se ha ocupado de formar esta clase de sociedad que te vigila y que de repente te está vigilando hasta tu madre, hasta tu padre, hasta tus hermanos y hermanas y te hacen no correrte de ese camino, porque las represalias, la violencia por desobedecer, esa es la culpa. O sea, yo creo que tendríamos que hacernos un montón de preguntas y no solamente las personas trans, travestis, las niñeces, nosotros, ¿no? Las personas que tenemos que reconocer los privilegios que tenemos. Yo tuve que reconocer mis privilegios para poder entender lo que a mi hija le faltaba y en base a eso salir a luchar y poder sostenerlo en una sociedad patriarcal, machista, una sociedad llena de odio. Si yo pudiera decirte por qué la humanidad tiene tanto odio, tendría la solución también, ¿no? Hay cosas que no se entienden y cómo sostenerlo en el tiempo, porque también cambia tu vida. La mía cambió y cambia para mejor, cambia porque tenés un poco más de libertad. Tus hijos o nuestros hijos nos vienen a interpelar y a decirnos, ¿por qué no sos libre? ¿Y por qué yo no puedo ser libre? Y ahí te das cuenta que vos misma o vos mismo le estás coartando su libertad. Y salir a la calle y poder sostenerlo es muy difícil. Fue difícil en aquella época, en el año 2009, y es muy difícil ahora también. ¿Cómo, te quiero preguntar cómo cambiaron tus sentimientos, pero a ver, lo que te quiero preguntar es si vos en algún momento, al principio, esta situación te generaba vergüenza, capaz nunca te lo generó, y si te lo generó, ¿cómo pasaste a que de la vergüenza te genere capaz, a mí se me ocurre que ahora te puede generar orgullo incluso, ¿no? Pero ¿cómo fue sentimentalmente para vos las emociones que fuiste sintiendo en este proceso? Al principio me imagino que tendrías miedo, no sé si vergüenza. ¿Qué te No, pasaba? vergüenza no tuve nunca. Sí tuve siempre mucho miedo y hoy tengo mucho miedo también. Joana ya tiene 13 años y sigo teniendo miedo. Quizás tengo más miedo que antes, no sé. A mí las emociones que me atravesaron fueron la, la impotencia de tanta injusticia, la impotencia de no poder eh, garantizarle a mi hija o que mi hija, que tuviéramos que salir a luchar lo que a Luana le corresponde, la desesperación, la angustia, ¿viste? La frustración constante de querer avanzar y que la violencia que la sociedad ejercía con la mirada, el que no quisieran ni siquiera darle una vacuna, el que no tuviese un documento, el que teniendo la ley de identidad de género le negaran el documento en primera instancia y tener que salir a luchar. Me ha movido muchísimo la injusticia y la impotencia de decir, no, esto no puede ser. Y tener que salir fortalecida, por más que tuviese muchísimo miedo, era un volcán constante y era un torbellino constante, como es el día de hoy. Nosotras las familias tenemos no solo desesperación, siempre tenemos mucho miedo, pero estamos tan orgullosas porque vemos a nuestras niñezas, a nuestras hijas a los ojos y también tenemos que ayudarles a planificar la esperanza, como dice nuestra compañera Laura Salvatierra, una mamá de una niña trans, ¿no? Tenemos que planificarles la esperanza, el futuro, porque no están en ningún proyecto político, no están en la agenda emocional de la sociedad.
¿Y sabes lo que queremos, Patricio? Que nuestras niñeces lleguen a ser viejas. Yo quiero irme de este mundo sabiendo que Luanita tiene un lugar, que se va a encontrar en un libro, que van a respetarle sus derechos, que va a caminar por la calle y que no le van a gritar que es un puto disfrazado, porque esta sociedad no puede tolerar la corporalidad de una chica trans o de un varón trans. Me parece que a esta humanidad le falta no solo amor, le falta respeto y le falta una educación y una formación. No que incluyan a nuestros hijos a este sistema así tal cual está. Hay que volver, yo no sé, habría que prender fuego todo y hay que volver a nacer. No se puede ser tan inhumano. No podés no responder al deseo y a la necesidad de una niñez y a la urgencia también. Y también hacerle entender a la sociedad cuál es la urgencia. La urgencia es la expectativa de vida de 35 años. Pero no es porque es trans tiene esa expectativa de vida, sino por todo este sistema y la violencia a la que tienen que resistir. Trans en este sistema, no por ser trans. Claro, totalmente, totalmente. Hay un sistema que excluye, que violenta, hay una necesidad urgente que no pueden ver. Y en ese tiempo, que no solo el Estado, sino que todas sus instituciones también, y toda la sociedad, ese tiempo que se están tomando para ver si se puede, si no, si corresponde, si está bien, hasta que lo proceso, hasta que lo intento, la vida de nuestros hijos corre peligro. Y ahí es donde tenemos que empezar a accionar. ¿Por qué? Porque hay vidas que importan más que otras. Y si yo no hubiese pasado por esta experiencia, quizá tampoco me estaría importando, ¿no?, esas vidas, porque todas las personas sabemos dónde encontrar a una travesti o dónde encontrar históricamente dónde ha estado parada dentro del sistema prostituyente en una esquina siendo menor de edad, porque en realidad más del 75% de las chicas trans y travestis que sobreviven del sistema prostituyente, que están siendo prostituidas, empezaron en este sistema prostituyente desde que eran menores de edad. ¿Y dónde estuvimos nosotros como sociedad? Entonces, cuando hoy mi hija camine por la calle y le pregunten, ¿cuánto cobras? Esto es la memoria que tiene la sociedad, ¿dónde las ha puesto? Porque nadie se preocupó, porque no estaba la trabita dentro del aula. No, dentro del aula no le gustó a nadie. Bueno, hoy están adentro del aula. Hoy, gracias a todo el colectivo travesti trans y gracias a que hayan impulsado la ley de identidad de género, hoy nuestras niñeces están dentro del aula. Bueno, ¿qué va a hacer el sistema educativo? Con nuestras trabitas adentro del aula y con nuestros pibes trans adentro del aula. ¿Y qué está haciendo? No está haciendo absolutamente nada. Nada, en este momento nada. Están pidiendo tiempo para ver cómo. El tema es, bueno, ¿cómo les incluimos? No estamos pidiendo que se incluya a nadie en ningún lugar, estamos pidiendo que se pongan a pensar otra manera, porque nuestras niñeces necesitan verse reflejadas, necesitan que se les respete la identidad, necesitan que se les empiece a pensar por fuera de este binario, que les obliga, entre otras cosas, a modificar la corporalidad que supuestamente está equivocada, ¿no? Tu hija tiene un cuerpo equivocado. Bueno, entonces no puede cambiar las categorías de género ni los estereotipos, no, tiene que cambiar la corporalidad de tu hija. Entonces les tienes que hacer operaciones futuras, o ahora podés empezar ya con los bloqueos de la pubertad, y si se descalcifica, y si no le crecen más los genitales, y si le afecta 10 centímetros la estatura, y si tiene consecuencias a futuro que el sistema de salud no nos puede garantizar, y bueno, pero hay que modificar ese cuerpo. ¿Para qué? Para que sigan esas únicas categorías de varón con pene, de mujer con vulva, y no se mueve nada abstracto, pero sí se castigan la vida de estas personas. Y total, ¿a quién le importa? Porque en realidad es eso, no están en el deseo de la sociedad. Yo siempre digo lo mismo, va a cambiar esta sociedad cuando se les desee, cuando ni siquiera yo deseé tener una hija travesti. Y esto no está en el pensamiento ni en el deseo de la sociedad. No, lo que pasa que incluso creo que incluso que es peor, ¿no? Porque donde está puesto el deseo de la persona trans es en el trabajo sexual, ¿no? Está puesto ahí.
que no es trabajo sexual, que no es trabajo, es abuso y es explotación, porque encima estamos hablando, yo por lo menos hablo de menores de edad, y cuando estamos hablando de explotación sexual o de que están siendo prostituidas, estamos hablando de pedofilia también, estamos hablando de un delito, estamos hablando que hay varones cisgénero, adultos consumiendo a niñas travestis menores de edad delante de toda una sociedad, y eso es pedofilia. Pero ¿qué pasa? Es una trabita. Si fuese una niña cisgénero de menor de edad, de 14, 15 años, la sociedad entera estaría alarmada. Pero como es una trabita, no está en el aula, está en la esquina, Sí. a la sociedad también le conviene. Entonces, bueno, hoy estas trabitas están adentro del aula, porque hay familias que están abrazando, pero no todas. Tenemos que lograr eso, que estén en la agenda emocional, que estén dentro de la casa. Luanita tiene, por ejemplo, no sé, bueno, tiene un poco su historia conocida a través de los libros, Sí. de mi activismo y todo eso. Pero cuando camine por la calle y se le note que es travesti, deja de ser en el imaginario social esa niñita del libro que genera tanta ternura, y es una trabita, es una travesti caminando por la calle. ¿Y qué es lo que va a recibir? ¿Se van a acordar del libro Yo Nena, Yo Princesa cuando mi hija tome un colectivo? No, No, pero no. aparte, tu aporte es inmenso, pero al lado de lo otro es un granito de arena, que es un granito de ¿Sí? arena gigante, pero es la realidad. El otro es un monstruo, digamos, ¿no? Que es todo un sistema que lo reproduce, pero bueno, hay que empezar desde donde vos empezaste. Y además se me ocurre que a vos se te deben acercar un montón de familias, ¿no? Se entrecorta un Que ahí se, poquito, te estoy perdiendo ahí un poquito. se entrecortó, se entrecortó, creo que ahora volviste. No, te decía que vos no estás sola tampoco en todo este trabajo, que hay otras familias también ahora, ¿no? Que están trabajando para visibilizar esta realidad. Ahí se No nos te fue. estoy escuchando. Ahí estás, ahí No, te escucho, a ver. te decía que, bueno, vos empezaste, la verdad, que este camino sola, pero que ahora no estás sola, que hay muchas otras No. también familias. ¿No me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Que, que no está sola y digamos que también se acercan muchas otras familias que viven esta realidad y que me parece que el hecho de unirse, obviamente que hace que sea mucho más fuerte el mensaje y que de a poco esos granitos de arena se vayan reproduciendo. En, en infancias, ¿cuántas familias están en contacto con ustedes? Mira, eso va fluctuando, porque es lo que te decía, no todas las familias pueden hacerlo en el tiempo que las niñeces lo requieren, no todas las familias que vos estás informando lo pueden sostener en el tiempo. Una vez quizás que ya tienen las herramientas, se van del espacio, eh, y algunas pueden trabajar, otras no, otras se quedan, otras entienden que es necesario militar esta causa, ¿no? Colectiva, y tener que salir a poner el cuerpo para que esto no suceda más, no solo a nuestras niñeces, sino a las niñeces que vienen, a esta nueva generación. Han pasado por el espacio más de 300 familias. Son. Y hemos ayudado nuestra militancia y todo nuestro trabajo como láminas, los libros autogestivos y todo lo que tenemos dentro de Infancias Libres, hemos ayudado a un montón de niñeces y familias que no conocemos, pero no solo acá en Argentina, sino en otros países, porque esto, viste, de lo viral llega Sí, a un montón de países. El libro Yo Nena, Yo Princesa llegó a muchísimos países, ya está traducido al italiano y están por traducirlo al inglés. Entonces, esta lucha tiene que ver con interpelar a la humanidad también. Yo creo que hay una bisagra, hay un antes y un después, hay un hito en la historia que fue esta mirada hacia esta niña que obviamente conmovió a un montón de personas por la edad que tenía Luana, pero también tiene que ver con pensar una nueva humanidad, no solo en las niñeces travestis y trans, sino en todas las niñeces que van a convivir
y a vivir en una sociedad con estas niñas, niños y niñas trans travestis, y que son quienes les matan después, son quienes ejercen esa violencia. Si vos no empezás a educar a una nueva sociedad, bueno, vamos a seguir teniendo lo que tenemos hasta ahora, esta humanidad sumamente violenta. Yo creo que es un cambio cultural que va a llevar décadas. Y no hay nada más triste quizás en reconocer que toda esta lucha que estamos haciendo, nuestras hijas e hijos no la van a disfrutar como nosotros estamos esperando, ¿no? Tenemos un libro nuevo que desde la Asociación Civil Infancias Libres sacamos hace poco, que es autogestivo, que se llama Las mariposas también sueñan. Y contar y leer, que puedan leer, los sueños que tenemos las familias de las niñeces trans y travestis y adolescentes, se van a dar cuenta que en realidad son derechos, que las familias soñamos con que nuestros hijos e hijas lleguen a viejitos y a viejitas, a viejites, que puedan caminar por la calle, como te decía, soñamos que les amen. Yo sueño, Patricio, que a mi hija la besen en la plaza y que nadie sienta vergüenza y nadie la esconda, que no la prostituyan, que la respeten, que pueda llegar a vieja y que pueda estudiar, que tenga acceso, que tenga dignidad, que tenga el mismo derecho, y soñar con eso. Tiene que interpelar a la sociedad, porque somos todos responsables de que esto esté sucediendo. Esperemos que por lo menos podamos aportar algo para que esta humanidad se transforme, de alguna manera. Si estoy de acuerdo en lo que decís, pero cuando vos decís aportar algo, pero ya hay un aporte que es gigante. La realidad hoy de una chica o un chico trans no tiene nada que ver a lo que era hace 5, 10, 15 y ni hablar 20 años. Y ni siquiera de la niñez. Un chico o una chica trans hoy de 15, 17, 20 años tiene una realidad totalmente diferente a la que tenían hace 10 años. Si Sí, bien, pero el índice de suicidio es del 40%, o sea, no todas las adolescencias o las niñas están dentro de una familia que abraza y que entiende y que sale a exigir sus derechos. O sea, vamos a la realidad. Hay una realidad que de 4 de cada 10 no va a llegar a la juventud. Entonces, hay algo, hay una presión social tan grande todavía, estamos tan llenas, las personas, de prejuicios y de miedo y de rechazo, no solo a lo que no se conoce, sino a lo que conocemos y que no responde. Nos incomoda muchísimo y tampoco se puede acompañar a una niñez si no tenemos nosotros, las personas adultas, resuelta nuestra niñez. Y ninguna de las personas tuvieron una infancia libre. No tuvimos infancias libres, tuvimos infancias reprimidas, infancias que respondieron a mandatos, nos dijeron con qué teníamos que jugar, qué es lo que podíamos hacer, nos dijeron cómo debíamos de sentarnos. No te sientes así, sentate como una señorita. ¿Cómo se sientan las señoritas? Vos sos el hombrecito, ¿no? Entonces, no tuvimos una niñez libre. para ¿Cómo nada. podemos entonces acompañar y darles lugar a esa libertad, a estas nuevas niñeces? Y encima, sumale todo lo que tiene que ver con el morbo que genera y que todavía es tabú, lo que tiene que ver con la genitalidad y cómo relacionarse con esa genitalidad. ¿Qué hago con una chica que tiene pene? ¿A dónde va a ir? ¿A qué baño va a ir esa chica que tiene pene? Eso la sociedad todavía se lo pregunta. Y les adolescentes es lo que están padeciendo, no solo en su casa, sino en la escuela, sino en cada lugar. No se puede hablar de la menstruación de los varones trans todavía en ningún lugar. Sí, obviamente dentro de los grupos de militancia, pero te salís un poquitito de ese microclima y ni siquiera una propaganda, ni siquiera podés ir a comprar una toalla higiénica para un varón porque no lo pueden ni siquiera imaginar. Entonces sí, hay un montón de situaciones que han cambiado porque las hemos impulsado y las hemos obligado a cambiar, pero la realidad es otra. La realidad que se vive hoy es otra. Y si es cierto que dentro de los espacios de militancia hay un poquito más de apertura, suponte, en el resto de la sociedad no.
Y nuestros hijos desde que se levantan hasta que se acuestan, están todo el tiempo viendo que hay algo malo en ellos, en ellas, en su corporalidad, en que no pueden. Está esa mirada, y no hay un espejo, si no es dentro, por lo menos, de Infancias Libres, ponele. Si Luanita no está en Infancias Libres, ¿dónde tiene un espejo trans? ¿Dónde tiene un reflejo? Si no es en otra travesti, en una tía traba, ¿dónde tiene un reflejo? Quizás sea la única niña trans en toda la escuela, por ejemplo. O la única niña trabita en todo el barrio. Falta ese espejo para poder identificar, testar, vivir. Si no siempre son la minoría, lo diverso, lo diferente, lo que se desprende, la periferia, la disidencia. Y hay una discriminación constante. Prende la tele y fíjate cuántas adolescencias y niñeces trans travestis ves, cuántos cuentos para ellos hay, cuántos dibujitos para ellos y ellas hay, y ahí te vas a dar cuenta qué lugar tienen también. Sí, sí, no hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. A ver, sí, no hay lugar, pero yo insisto con que gracias al trabajo de ustedes, básicamente, pero aparte que es increíble porque son muy poquitos, muy poquitas, muy poquitos, porque en comparación a una sociedad, decimos que pasaron 300 familias, es un montón 300 familias, pero es algo mínimo a comparación, digamos, de lo que debería ser, ¿no? De lo que debería ser. Sí. Lo que debería ser, porque hay muchas familias que quedaron afuera de ese espejo, por decir, como decís vos, ¿no? Que no encontraron en dónde sentirse reflejadas, o en dónde encontrar información, o dónde encontrar experiencias que hayan sido, que no hayan sido la de la chica de la esquina, ¿no? Parada. Como que vean que existe la posibilidad de otras realidades. Bueno, pero a pesar de eso, yo veo que falta un montón, pero que también cambiaron mucho las cosas. La ley de identidad de género es muy diferente. ¿Vos crees que cambia mucho la realidad? Que obviamente no alcanza una ley, ¿no? Pero que ayuda, o pensás que no. Ayuda un montón, no, ayuda un montón. Nuestros hijos son hijos e hijas de la ley de identidad de género, por supuesto, pero la ley cae en letra muerta, porque la ley tiene que ser interpretada y aplicada por las personas. Y ahí está el prejuicio. Si yo te digo que en nuestra estadística de estas 100 familias, casi el 67% de las escuelas no supieron cómo acompañar y tuvimos que ir las familias, o sea que casi 7 de cada 10 escuelas tuvimos que ir a patearle la puerta con la ley impresa a exigirle que cumplieran con el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género. Y ni siquiera lo hacían, o sea, tener que ir a discutir, a pelear y a exponerse con directivos, con docentes, con quienes no, ni siquiera conocen la ley. Y aparte vamos a empezar por ahí. Sabes que tu hija tiene que ir, por más que los obligues. Después tu hija o tu hijo tiene que ir a esa escuela donde sabes que no es bien recibido o bien recibida. Porque que lo reciban obligados a la fuerza porque hay presión de un grupo de padres, tampoco es la idea, ¿no? La idea es que puedan... Y termina con expulsión. Nuestros hijos están resistiendo la escuela. Hay muchos y muchas descolarizados y descolarizadas, o sea, desescolarizados. Hay mucha violencia para resistir, hay abusos dentro de los baños, y hoy, en esta actualidad de pandemia mundial, siguen recibiendo violencias. Al contrario del resto de la sociedad que quiere salir, nuestras niñeces no quieren salir a la calle. Y no tiene que ver con la comodidad de, ay, no quiero ir a la escuela. No puede resistirla más. Esto de yo no quiero volver a esa sociedad que me mira, no quiero volver a esa sociedad que me violenta, no quiero estar más dentro de la escuela. Y por medio de lo virtual reciben también violencia, porque los contenidos, tanto de la Ley de Educación Sexual Integral, que todavía no logramos que se aplique de manera transversal en todo el país, imagínate que la ESI que nosotros necesitamos, que tiene que ver con la figura, la corporalidad trans y travesti, que tiene que ver con las láminas, el contenido, la historicidad, eso no se va a aplicar por ahora. Entonces,
saber que mandas a tu hija o a tu hijo, a tu hija, a una escuela donde va a recibir violencia constantemente, que no va a poder ni siquiera ir al baño, o que los docentes se están preguntando qué hace adentro del baño, y que el resto de las familias tengan miedo que esto sea contagioso, o que junten firmas como le hicieron a Luana para echarla de la escuela, porque no podían soportar que hubiese una niña trans dentro del aula, o que la nena te diga, soy una trabita. ¿Qué va a decir la docente? ¿Cómo contiene todo esto si no hay herramientas? Y tampoco tienen la capacidad de crearla, ¿no? También esto depende del Estado, esto tiene que ser desde el Ministerio de Educación de la Nación, tener otra mirada, otra formación, otra capacitación para todo el cuerpo docente, porque hoy las infancias travestis y trans son una realidad. Te guste, no te guste, es una realidad. Dentro del marco de la ley de identidad de género. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Nuestros hijos nos vienen a cuestionar todo el tiempo, ¿qué van a hacer con nosotros? Porque ya estamos, existimos. Y tenemos una familia detrás. Y tenemos toda una militancia y un colectivo trans travesti adulto que viene a decir, con nosotros hicieron todo esto, con las niñeces no. Bueno, la sociedad tiene que mirar. La sociedad tiene que ver qué clase de hijos, hijas salen de este mundo y cómo los van a formar, con qué información. Y van a seguir esperando realmente, si en esa ecografía sale el pene, van a seguir esperando un varón. Si esta personita tiene vulva, van a seguir esperando a una nena y a toda persona que tiene vulva le van a poner aros cuando nazcan. No aprendimos nada todavía, entonces falta tremendamente, porque no es solamente hacer algo con las niñeces travestistas, es hacer algo con la sociedad entera. Lo que pasa que yo siempre digo, ¿no? que el machismo nos perjudica a todes, pero obviamente que las que se mueren son las mujeres, ¿no? Porque los femicidios el femicidio muere la mujer, el machismo no se mueren, las asesinan. Porque, viste, cuando vos decís se mueren es como que les pasó a ellas solas. No se mueren, las asesinas. Exacto. Digo, el machismo nos perjudica a todos. A los varones también, ¿no? Pero a las que matan es a las mujeres. Ahora, este rechazo, este sentimiento de odio, de no aceptación hacia la persona trans, también nos perjudica a todos. A todos los varones, las mujeres, porque de una u otra manera, obviamente, que las que tienen una expectativa de vida de 35 años son las chicas o los chicos trans. Pero ser varón y ser mujer en esta sociedad tampoco es fácil. Digamos que este concepto de género que se nos impone nos caga a todos de una u otra manera. Pero no te mata. Exacto, por eso no te digo. Es lo mismo. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. A mí me parece que no hay comparación cuando estamos hablando de desigualdades, de vidas que te las arrebatan, de vidas que las arruinan desde muy temprana edad, y cuando estamos hablando de una expectativa de vida tan baja, no hay ni siquiera comparación porque no hay colectivo en esta sociedad que tenga esa expectativa de vida tan baja gracias a toda la violencia, porque no es por el simple hecho de ser, no, esto tiene que ver con un genocidio travesti trans como denuncia nuestra queridísima Marlene Guayar. ¿Y sabes por qué no han podido extinguir a todo el colectivo travesti trans? Porque siguen naciendo, porque van a seguir naciendo, y nacen en hogares cisgénero heterosexuales, y va a seguir todo esto si no se educa una nueva sociedad, y el que nuestros hijos trans y travestis tengan derechos, los derechos que les corresponde por ser seres humanos, no le quita el derecho a nadie. Esto es como cuando hablamos de la despenalización y legalización del aborto. Tener un derecho no le quita el derecho a la otra persona. Es así de simple, sino que encima te hace un poco mejor ser humano, ¿no? Porque te hace pensar. Yo creo que cada una de las personas tiene que ponerse a pensar quiénes son, cómo llegaron a ser quienes son, por qué se visten como se visten, por qué se llaman como se llaman, quién se eligió su propio nombre, qué es lo que hicieron de nosotros.
¿qué es lo que hizo este sistema con nosotros? ¿Y cómo les permitimos? ¿Y cómo hicimos todo lo posible por obedecer a todo este sistema para no sufrir de las consecuencias de desobedecer? Yo fui muy obediente. Déjame que piense algo con vos para que vos me ayudes a pensarlo y yo poder expresarlo también, ¿no? Yo creo que una sociedad que trata a la persona trans como nuestra sociedad trata a la persona trans, se está haciendo un daño a sí misma, que eso es lo que no podemos ver, que en realidad cuando muere la mujer por ser mujer, cuando muere la trans o el trans por ser trans, estamos... Cuando las matan, decime cuando las matan, no mueren solas, por favor, cuando las matan. Cuando las matan por ser mujeres, cuando las matan por ser trans y travestis. Cuando el sistema las mata, en realidad estamos matando, estamos destruyendo una sociedad, nos estamos destruyendo, está bien, son ellas o ellos a los que les toca morirse porque los mataron, pero como sociedad estamos construyendo una sociedad de mierda para todos, para tu futuro hijo, para tu futura hija, para tus sobrinos, para vos. Porque, Pero no lo pueden ver. Yo creo que volvemos a lo mismo, hay vidas que importan y hay vidas que no. Y la verdad que este sistema clasifica y la sociedad lo sostiene. Porque si nos levantamos entre toda la humanidad a decir, bueno, basta, basta, basta de travesticidios, basta de transfemicidios, con nuestros hijos no te metas, al revés, ¿no? Del con nuestros hijos no te metas, no, vos no te metas con nuestros hijos, con nuestras hijas y con nuestros hijos trans y travestis, no te metas. El tema es que nos importa solamente por ahora a las familias que tenemos un hijo o una hija trans. Y esto tiene que ser colectivo, esto tiene que estar, vuelvo a repetir, en la agenda emocional de la sociedad. Y todavía esto no sucede. Eso es lo que yo quiero transmitir, que es un tema que nos tiene que involucrar a todos, no solamente al que le pasa. Obviamente que al que le pasa lo sufre en primera persona y es el que tiene una expectativa de vida de 35 años. Obviamente que le va a afectar mucho más. Pero de alguna manera, hasta que no entendamos que nos afecta a todos, aunque vos no seas trans o no tengas un hijo o una hija trans, porque si no va a seguir siendo la lucha de las 100, 200, 300, 500 o 1000 familias. Pero bueno, y eso se puede trasladar a un montón de otros aspectos, ¿no? Hay una responsabilidad del Estado, porque la ausencia histórica del Estado, ¿no? Ya la hemos detectado. O sea, acá hay algo que tiene que ver con una planificación y un exterminio, una planificación de exterminio. Bueno, esto es un genocidio. Pero ¿qué pasa? Hoy tenemos, no, tenemos la responsabilidad de las familias y tenemos el lugar porque nos lo hemos ganado, porque lo hemos luchado. Hoy nuestras hijas no están más solos ni solas ni solites. Hoy nos estamos hermanando, nos estamos organizando, que es lo que a este sistema se le ha escapado, organizarnos. ¿Y sabes qué nos lleva a organizarnos a las familias? El amor que le tenemos a nuestros hijos y el amor que le falta a esta humanidad. Es lo que estábamos hablando al principio. Esta historia de Luana, ¿por qué viene a pegar un cimbronazo y un sacudón enorme? Porque yo en lugar de sentir vergüenza por mi hija, en lugar de ocultarla, en lugar de golpearla, en lugar de echarla de mi casa, la amo con todo mi corazón. Y la amo más de lo que yo creí que podía llegar a amarla. Y estoy orgullosa de quién es. Estoy orgullosa de su cuerpo, estoy orgullosa de su barba, estoy orgullosa de su nuez, de su pene, estoy orgullosa de lo que ha logrado y lo que ha hecho conmigo. Y eso es lo que sienten todas las familias de la Asociación Civil Infancias Libres. Están orgullosas de sus hijos y de sus hijas trans y travestis. Y esto es lo que este sistema no esperaba, porque históricamente la familia expulsó, se vio obligada a expulsar. Por el que dirán, porque no podemos, porque me interpela, porque me dio miedo, porque me dio vergüenza, por lo que sea. Y esta historia, testigo que fue la de Luana, le abrió la puerta a un montón de otras niñeces más. Y hoy están ocupando el lugar que deberían haber ocupado históricamente. Bueno, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer el ministro de Educación, el señor Nicolás Trota? Le estamos ahí todo el tiempo, arrobando todo nuestro trabajo para que vea que es urgente.
y que la vida de nuestros hijos no la vamos a negociar. Esto faltaba, Patricio. ¿Sabes qué faltaba? Alguien que diga, no voy a negociar la vida de mi hija con nada. Y hoy lo estamos haciendo, y lo vamos a lograr. Y yo sé que me voy a morir y voy a haber dejado por lo menos un camino que otras familias van a seguir transitando, y el día de mañana Lulú va a poder decir, mi mamá logró que la sociedad se diera cuenta que le faltaba más amor del que pensaban que tenía. Y con eso ya vamos a estar hechos, de alguna u otra manera. Sí, muchas gracias. Muchas gracias porque siempre escucharte, la idea era que hacer un vivo corto, un ratito, pero siempre escucharte dan ganas de... No, pasó rapidísimo. La verdad que el trabajo que haces es increíble. La verdad que todos, bueno, yo iba leyendo, ¿no? La gente ama lo que haces porque vos te encontraste en la vida con una situación y eso que te pasó a vos, con eso que te pasó a vos, estás construyendo algo que te está abriendo el camino a miles, porque nosotros no tenemos, vos capaz que sí, no sé si somos del todo conscientes del camino que ustedes están abriendo, porque hay mucha gente que te escucha y que capaz está escuchando y no habla, no comenta, no comparte, pero está escuchando algo que si vos no lo estuviese diciendo no lo dice nadie. Y está viendo, Sí. digamos, que existe una madre que puede sentirse orgullosa de un hijo o una hija trans, que la única opción no es la que hasta hace un tiempo era y que ahora lamentablemente sigue siendo, digamos, no sigue habiendo tantas opciones como debería, pero hay otras opciones que la prostitución, ¿no? Hay Hay otras. que, hay que multiplicarlo. Yo creo que al amor hay que multiplicarlo también. Y tenemos que construir otra clase de amor. No un amor romántico, un amor político, un amor que dé posibilidades, un amor que te enseñe a pensar, un amor que te acompañe en lo que vos necesitas y que entienda que es urgente, tu deseo es urgente, es legítimo y que realmente no tiene que existir la desigualdad. El sentirse realmente orgulloso y orgullosa de estar acompañando a tu hija de manera responsable. Bueno, esto se tiene que multiplicar en la sociedad, nos tienen que empezar a acompañar de una u otra manera porque, como dice Susie Shock, y ahí como estaba escuchando Yanka que ponía, no queremos ser más esta humanidad, yo no quiero ser más esta humanidad. Lo importante es que el resto tampoco lo quiera y que luchemos por eso. No digo por seguir conquistando lo que nos corresponde, pero luchemos para transformarnos, luchemos para ser otra clase de personas. Porque en realidad lo que nos va a mover todo el tiempo es ese amor que nos falta. El amor que decía Luana Berkins que era el motor, el amor que le negaron, es el amor que es el motor y que nosotros hoy le estamos dando a nuestros hijos. Este sistema no se lo esperaba, ¿eh? Y No, tenemos mucho más amor todavía, mucho más amor todavía. Nos vamos a amar entre todos mucho más. el sistema va a intentar resistirse, pero es una lucha que tiene perdida porque este amor del que vos hablás no es de que se va a seguir reproduciendo. Bueno, Es incondicional. cada, cada palabra que decís dan más ganas de escucharte, pero cuando en cualquier momento podemos volver a hacer un vivo y seguir charlando y a mí me parece que si no usamos las redes, está bien, usémoslas para divertirnos, para pasarla bien, para entretenernos, pero si no las usamos para comunicar contenido que nos ayude a crecer, a entender otras situaciones, a ser un poco más humanos y a que este amor se reproduzca, ¿qué sentido tiene, no? Así No que tiene sentido. desde mi lugar, en todo lo que pueda apoyar a tu trabajo y a tu activismo, que es increíble, bueno, yo estoy para eso. Te recontra Muchas gracias. agradezco y siempre escucharte es emocionante, movilizante, es angustiante también, ¿no? Porque también la situación es mucho más fea de lo que uno querría, porque tiene su parte hermosa, que es el amor que tenés por tu hija y todo lo que venís haciendo, y el orgullo y la pasión que sentís, pero también hay una parte que es horrible y que esperemos que yo
creo que está cambiando, pero ojalá que ese cambio se acelere, ¿no? Es que hay una parte que le corresponde a la sociedad. Nuestra compañera Laura Salvatierra dice, mi hija es mía, es mi responsabilidad aquí en mi hogar, pero cuando mi hija sale al mundo es responsabilidad del mundo. Cuando va a la escuela es responsabilidad de la escuela, cuando camina por la calle es responsabilidad de la sociedad. Bueno, tiene que ver con eso también, con que la responsabilidad es de toda esta humanidad, que esto no vuelva a suceder, que no suceda, que se termine de una vez y que haya un poquitito más de amor. Lo estamos logrando, yo creo que lo vamos a lograr. Estamos incansablemente trabajando para que esto suceda, entonces de tanto amor tiene que salir algo hermoso, y va a salir, yo estoy Pero no, convencida, va a salir algo. desde mi punto de vista es que no es que lo van a lograr, ya lo están logrando, porque cada cosa que ustedes hacen, cada cosa que vos haces, es un logro. ¿Se puede más? Sí, seguramente se va a poder mucho más, pero de lo que era la realidad de una chica o un chico trans hace No, 20 a hoy, aunque falte un montón, hay mucha, yo creo que hay mucha diferencia, pero falta mucho más. Gracias, Gabriela. vamos Muchas por eso, vamos por eso, vamos por más. Pato, muchas gracias. Te mando un gracias. beso gigante. Chao, mi amor.